Nuestros cazadores de enigmas tienen una misión. Científicos, historiadores, arqueólogos, todos tras la pista de los enigmas de la historia. En busca de la verdad que hay detrás de los mayores misterios conocidos por la humanidad. Durante siglos, las reliquias más sagradas de la Biblia han sido objeto de búsqueda, pero ningún artefacto era más poderoso o misterioso que el Arca de la Alianza. Se dice que contiene la palabra de Dios, las tablas de los 10 mandamientos. Muchos la han buscado en vano. ¿De verdad existió? Y si es así, ¿qué podría haber sido de ella? Nuestro equipo se reúne en Londres. Nuestros 4 cazadores de enigmas aunan décadas de experiencia en distintos campos. Pero todos comparten una sola meta: poner en práctica sus conocimientos y revelar la verdad. Seguirán las pistas que nos dejaron. Descifrarán los secretos del pasado. Separarán realidad de ficción. Y juntos descubrirán la verdad detrás de los mayores misterios de la historia. Cazadores de enigmas. Durante siglos, las reliquias más sagradas de la Biblia han sido objeto de búsqueda. La Vera Cruz, el Santo Grial. Pero ningún artefacto bíblico era más poderoso que el Arca de la Alianza, que supuestamente contenía las instrucciones de Dios para el mundo. Los de mi generación crecimos con Indiana Jones, de modo que la leyenda del Arca como arma aterradora, como una especie de bomba nuclear bíblica, resulta interesante y fascinante. El Arca aglutina 3 componentes principales de la Biblia, que son Moisés, los 10 mandamientos y los israelitas. Todos ellos juntos representan el Arca de la Alianza. Como antropóloga, la cuestión más fascinante del Arca no es la búsqueda de la caja física en sí, sino lo que el Arca representa, su simbolismo. Por eso la han buscado con tanta pasión. En la Biblia, el Arca de la Alianza era el cofre ornamentado en el que los antiguos israelitas llevaban los 10 mandamientos. Cuenta la leyenda que esta reliquia poseía un poder inmenso, un arma ancestral de destrucción masiva. Tocarla acarreaba la muerte. Muchos han buscado el Arca, pero nunca se ha descubierto la verdad. ¿Existió realmente? Y si fue así, ¿qué pudo ser de ella? El equipo se reúne en Londres para compartir sus averiguaciones. La historiadora cultural Fern Riddell ha estado examinando las referencias escritas sobre el Arca de la Alianza. El primer sitio donde encontramos alguna referencia bíblica al Arca de la Alianza es en el libro del Éxodo, que es la historia de cómo Moisés guió a los israelitas al monte Sinaí y los hizo conectar con Dios, convirtiéndose en su pueblo elegido. Según el Antiguo Testamento, los israelitas vivían esclavizados en Egipto bajo el reinado de un tirano cruel y despiadado, el faraón. Pero un profeta los liberó, un hombre llamado Moisés. Los guió en su huida de Egipto y a través del Mar Rojo hasta la libertad en los desiertos lejanos. Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud. Huyeron de Egipto y pasaron mucho tiempo en el desierto, buscando algún sitio donde poder estar a salvo. Y terminaron en las faldas del monte Sinaí. Moisés escaló la montaña y pasó allí 40 días y 40 noches comunicándose con Dios. Cuando Moisés regresó del monte Sinaí, llevó consigo los 10 mandamientos. Talladas en 2 tablillas, esas normas explicaban a los israelitas cómo adorar a Dios y cómo convivir entre ellos.
Pero los 10 mandamientos no fueron lo único que Dios le dio a Moisés. La Biblia también afirma que Dios le dio instrucciones sobre un contenedor en el que guardarlas. La Biblia describe cómo debía confeccionarse esta arca. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura será de codo y medio, y su altura será de codo y medio. Está hecha de madera de acacia, que en aquella época se asociaba con la mitología del árbol de la vida. Lleva varas para poder transportarla, porque eran un pueblo nómada, y es bastante pequeña, se mide en codos. Un codo es, básicamente, la distancia entre el dedo corazón y el codo, así que serán unos 40 o 50 centímetros. El arca mide aproximadamente algo menos de 1,5 metros de largo y unos 75 centímetros de alto y de ancho. Deberás recubrirla de oro puro por dentro y por fuera, y ponerle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro, y pónselas en las 4 patas. Haz también varas de madera de acacia, y recúbrelas de oro. Debían llevarla con ellos siempre desde entonces. Allá donde fueran los israelitas, el arca dirigía la marcha. Encima estaba el caporet, el propiciatorio. Era de oro macizo, con 2 querubines alados enfrentados formando un asiento. Era el trono de Dios. El arca no es solo una caja. Está diseñada para dar a sus seguidores acceso directo a la voz de Dios, a su orientación, a su juicio. La Biblia cuenta cómo los israelitas libres vagaron por el desierto durante 40 años. Y en cada campamento, Dios ordenaba a Moisés que montara una tienda sagrada, una morada para él entre su pueblo. Se llamaba el tabernáculo. Y en su interior, en el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, se colocaba el arca. Pensamos en el mundo antiguo como una especie de crisol de religiones, tribus y dioses. Pero una de las cosas que hace el Arca de la Alianza es dar a los israelitas un símbolo, algo tras lo que unirse y crear una religión. A lo largo de la larga travesía de los israelitas por el desierto, el arca despejó su camino de peligros. Cuando por fin llegaron a la tierra prometida, fue el arca lo que partió el río Jordán y les permitió cruzarlo. Y en la guerra que vino después por el control de su tierra prometida, fue el arca lo que derribó los muros de la ciudad de Jericó. El arca fue un símbolo integrador para los israelitas. Los unió, los convirtió en una nación, en una temible, porque era un arma que llevaban consigo a la batalla. Destruía ciudades, pero no los hacía invencibles. Y de hecho hubo un momento en el que los filisteos les arrebataron el arca. Tras la derrota de los israelitas en la batalla, el arca fue sustraída por sus enemigos, los filisteos. Pero si esperaban aprovechar su poder en beneficio propio, se equivocaron. Allá donde los filisteos llevaran el arca, acaecía el desastre. El arca solo traía destrucción. Había plagas, la gente moría. Todo el que se acercaba a ella caía rápida y gravemente enfermo. Si algo quedaba claro es que la reliquia sagrada de los israelitas solo les pertenecía a ellos. Aterrorizados, los filisteos devolvieron el arca a los israelitas. La mantuvieron a buen recaudo, en Kiriat Jearim, la ciudad del bosque, antes de que supuestamente la llevaran al oeste, a Jerusalén, donde tuvo lugar una lucha histórica. Una de las batallas más famosas entre los israelitas y los filisteos es la de un muchacho contra un gigante, la de David y el filisteo Goliat. Cuando David venció a Goliat, fue entonces proclamado rey de los israelitas. Después conquistó Jerusalén y les dio un país y un hogar. Y por supuesto, en el corazón de su nuevo hogar estaba el Arca de la Alianza. Fue el hijo y sucesor del rey David, Salomón, quien según la Biblia construyó el primer templo en Jerusalén.
Así que el rey Salomón decidió levantar un templo específico, un sitio donde guardar el arca. Y en su interior había un santuario, el Sancta Sanctorum, un lugar donde el arca siempre permanecería a salvo y protegida. Según la Biblia, el arca permaneció en Jerusalén durante cientos de años, hasta que una nueva potencia surgió en el este y puso en jaque el reino que los israelitas construyeron. Era un momento en el que la Biblia coincide con los registros históricos, que es la irrupción de los babilonios. Fueron una civilización muy importante que surgió cuando los israelitas conquistaron Jerusalén y decidieron que la ciudad debía ser suya. En el siglo VI a.C., el imperio babilonio era uno de los más poderosos del mundo. Bajo las órdenes de su rey, Nabucodonosor II, los babilonios arrasaron la actual Irak y marcharon hacia las costas del Mediterráneo. En su punto de mira estaba Jerusalén. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sitió y conquistó la ciudad. Los babilonios saquearon los tesoros de Jerusalén y exiliaron a los gobernantes israelitas. Pero en un principio Nabucodonosor no destruyó la ciudad. En vez de eso, puso una marioneta en el poder. Sin embargo, cuando ésta se rebeló contra él 10 años después, Nabucodonosor regresó a Jerusalén. Esa vez, redujo a escombros la ciudad y el templo. El rey babilonio, Nabucodonosor, arrasó Jerusalén, la devastó y destruyó también el templo de Salomón. Y tanto en la Biblia como en escritos babilónicos existen registros detallados de lo que se llevaron. Además de matar y esclavizar a todos, se llevaron cosas como quemadores de incienso y palas de bronce, todo muy especificado. Lo único que no tenemos es ninguna referencia al Arca de la Alianza en sí. Finalmente los israelitas regresarían a Jerusalén y reconstruirían su templo, pero el arca no regresó con ellos. De lo que no existe constancia escrita es del Arca de la Alianza. Directamente desaparece. Ya no vuelve a salir en la Biblia ni se menciona en documentos babilonios. Entonces, ¿la escondieron o la destruyeron? No se sabe. Ahí acaba la historia del Arca de la Alianza según cuenta la Biblia. Pero ¿hasta qué punto es fiable como fuente histórica este antiguo texto? ¿Cuánto de esa historia podría ser verdad? La Biblia es un texto religioso. Es una narración con mitos y leyendas, ideas e identidad. No deberíamos tomarla como una información objetiva y veraz. Tampoco tenemos forma de determinar su autoría. Durante mucho tiempo, los estudiosos de la Biblia creyeron que Moisés fue el autor del Antiguo Testamento, pero murió en uno de los libros, así que sería un tanto complicado. Ahora se cree que probablemente hubiera varios autores, personas distintas añadiendo cosas según pasaba el tiempo y la historia. En la actualidad, muchos académicos creen que la historia de los 10 mandamientos y el Arca de la Alianza se redactó en el siglo VII a.C., o tal vez incluso más tarde. Probablemente se basara en tradiciones orales pretéritas, en relatos narrados una y otra vez de una generación a otra. Debemos ser muy cautelosos a la hora de utilizar la Biblia como fuente, ya que es un inmenso batiburrillo confeccionado a lo largo de mucho tiempo. Por eso debemos utilizar documentos de los babilonios o de los acadios, pueblos que elaboraban sus propios registros, que podemos cruzar entre sí, y así quizás salgan a la luz pruebas de lo que pasó con el arca. Quizá la llevaran de vuelta a Babilonia y ahora el Arca de la Alianza esté enterrada en las arenas de Irak. También se decía que los israelitas la escondieron antes del saqueo de Babilonia, que fueron a algún sitio allí cerca y que buscaron una zona donde esconderla. Hay muchas opciones. El doctor Mark Altawill es arqueólogo y experto en análisis de datos. Ha estado investigando los posibles lugares de reposo del Arca de la Alianza. Cuando se escribió la Biblia, el cristianismo se empezó a expandir. Desde entonces, las reliquias y los relatos bíblicos se arraigaron en la gente. Se interesaron mucho por la Tierra Santa y por Constantino el Grande, el primer emperador romano que creyó en el cristianismo. Su madre puso en marcha una campaña para encontrar la Vera Cruz. Desde entonces hasta hoy, la Tierra Santa ha fascinado a mucha gente que ha registrado la zona en busca de reliquias bíblicas.
Según la Biblia, el arca debería haber estado en el templo de Jerusalén cuando los babilonios tomaron la ciudad en el año 587 a.C. Pero acerca de si la destruyeron o se la llevaron, no existe constancia. ¿Dónde se dice que podría estar? Una teoría muy extendida sostiene que ya no estaba allí cuando los babilonios atacaron, que ya la habían sacado de la ciudad. Se dice que sacaron el arca del templo de Jerusalén durante la época del rey Salomón, y la sacaron con discreción de la ciudad y de Tierra Santa hasta la actual Etiopía. En el Kebra Nagast se cuenta que la reina de Saba llegó a Jerusalén en la época del rey Salomón y que, tras un tiempo allí, tuvo un hijo con él. Un día la reina quiso regresar a sus tierras y se llevaron el arca. Se cree que el reino de Saba estaba en la actual Etiopía, así que es posible que transportaran el arca a Etiopía y que hasta hoy haya permanecido allí. De hecho, se cuenta que hay una iglesia en Etiopía donde se encuentra el arca. Por tanto, la crónica afirma que llevaron el arca hasta Etiopía. Se dice que ha permanecido allí desde entonces en una pequeña capilla custodiada por una orden sagrada de monjes que no admiten extranjeros. A pesar de esa norma, durante la Segunda Guerra Mundial, un joven oficial del ejército británico llamado Edward Ullendorf consiguió acceder en secreto a la supuesta arca. Ullendorf era experto en estudios etíopes y semitas, y durante la Segunda Guerra Mundial fue un joven oficial del ejército que destinaron a Etiopía, concretamente en una iglesia la cual resultó ser la que vinculan con el Arca de la Alianza. Aseguraba haber visto el arca con sus propios ojos. La iglesia no había permitido a nadie verla, pero él aseguraba haberla visto. Y de hecho, declaró que la construcción del arca era de la época medieval. Pero los etíopes no fueron los únicos sospechosos de haberse llevado a hurtadillas el arca del templo de Jerusalén. Hay una historia que aparece en un antiguo texto controvertido que universalmente no se considera parte de la Biblia, el segundo libro de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos data del siglo II a.C. Narra cómo, justo antes de que el imperio babilonio arrasara Jerusalén, el profeta hebreo Jeremías tuvo una premonición sobre el desastre que asolaría a la ciudad. En el segundo libro de los Macabeos se vuelve a mencionar el arca. El profeta Jeremías vaticina que la ciudad de Jerusalén va a ser destruida a manos de los babilonios, así que esconden el arca en un lugar seguro para que los babilonios no pudieran encontrarla. Afirma que Jeremías enterró el tesoro donde Moisés subió y vio el legado de Dios, una referencia al monte que Moisés visitó antes de morir. Muchos lo han interpretado como una referencia al monte Nebo, la cima desde donde se le permitió a Moisés ver la tierra prometida antes de morir. Pero existe otra interpretación, que el legado al que se refiere son las leyes y forma de vida entregada a Moisés en el monte Sinaí, y la montaña al sur fue donde Jeremías escondió el arca. Otros también hablan de una cueva cerrada en el monte Sinaí, perdida durante siglos, hasta la época de las cruzadas, cuando la redescubrió una orden religiosa de monjes guerreros, los Caballeros Templarios. Fundada a principios del siglo XII, la Orden de los Caballeros Templarios no tardó en convertirse en una de las más poderosas y ricas del mundo. En esa época, los Caballeros Templarios estaban acampados un día cerca de la antigua ciudad de Petra, al sur de Jordania. Allí se enteraron que el arca no estaba lejos y fueron hasta un sitio llamado Madaba, a un monte que se encuentra cerca de Petra. Fueron allí y encontraron el arca y otros tesoros relacionados con el templo, así que se los llevaron de vuelta a Europa. Se ha dicho que cuando los cruzados se retiraron de Tierra Santa, los templarios se llevaron sus tesoros consigo a Europa y los escondieron allí en un lugar secreto. Toda esa historia resulta difícil de creer,
Primero, que encontraran el arca. ¿Cómo consiguieron encontrar el arca después de estar tantos siglos escondida? Segundo, aunque la hubieran encontrado, cabe suponer que alguien habría oído algo. No puedes mandar el arca a Europa con un montón de tesoros y que nadie se entere. Y aunque la hubieran encontrado, pongamos que así fuese, la habrían usado en el campo de batalla. Los caballeros templarios luchaban contra los ejércitos musulmanes y se decía que el arca era una poderosa arma contra los enemigos de Dios, por lo que es de suponer que los templarios habrían intentado utilizarla en batalla. Desde entonces muchos han buscado las riquezas de los caballeros templarios. Han registrado iglesias en Inglaterra y Francia, analizando misteriosos grabados o buscando mensajes secretos supuestamente ocultos en las vidrieras de las ventanas. Les fascina la idea de que haya textos, mapas y otros objetos que puedan ser considerados sagrados y de que quizá Dios nos esté hablando en secreto. Pero si somos capaces de interpretar distintos patrones, diferentes símbolos, podemos desentrañar algunos de esos secretos y descubrir cosas importantes. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar un descubrimiento asombroso en un complejo de cuevas en Cisjordania. Textos antiguos que se remontaban hasta el siglo III a.C. Escritos en hebreo, arameo y griego. Los manuscritos del Mar Muerto arrojaron luz sobre la lengua, creencias y prácticas del judaísmo y del cristianismo temprano. Pero un manuscrito, el último, descubierto en 1952, era distinto a los demás. No estaba escrito en papiro ni en pergamino. El texto estaba grabado en un fino rollo de cobre. La escritura del rollo de cobre es una mezcla de hebreo y griego, pero además cuesta comprender de qué se habla en él. El texto no está completo. Menciona algo sobre 64 lugares donde había tesoros enterrados, y la cantidad es bastante elevada en cuanto al número de objetos y al peso de los tesoros. En la ruina del Valle de Acor, en el monumento, en la tercera hilera de piedras, bajo los escalones, a una distancia de 40 pies, se encuentra un cofre de plata. Contiene 100 lingotes de oro, 900 talentos. No conocemos el origen de estos supuestos tesoros, pero por la cantidad de oro y plata descrita, muchos han concluido que debe de provenir del Templo de Jerusalén. Las indicaciones son muy precisas. Tantos codos por aquí, a tal nivel, a tal profundidad. Pero hay un problema. Nos falta una parte esencial del rompecabezas. Sencillamente, no sabemos el punto de partida al que se refiere el rollo. Pero eso no ha impedido a la gente buscarla, ni que pensara que entre esos tesoros podría estar escondida el Arca de la Alianza. No hay rastro del arca entre los babilonios que conquistaron Jerusalén. No se han encontrado pruebas de su existencia con la reina de Saba en Etiopía ni en ningún otro sitio. Nuestro equipo ya solo contempla dos posibilidades. ¿Podrán confirmar si alguna vez existió? ¿O quizá que nunca salió de Jerusalén y sigue oculta a plena vista? La investigación del Arca de la Alianza ha seguido pistas desde Tierra Santa hasta África, pasando por Europa. El equipo de cazadores de enigmas ha analizado las pistas en la Biblia, las ha comparado con los registros históricos y sobre el propio terreno. Han investigado si pudo haber sido destruida durante la caída de Jerusalén, o si la sacaron a escondidas de la ciudad antes de la tragedia. Pero sigue habiendo aún otra posibilidad. Algunos han pasado mucho tiempo peinando el desierto y buscando pistas en manuscritos y documentos, pero al final, ¿qué hay de la propia Jerusalén? A lo mejor el arca nunca se fue. A lo mejor sigue ahí. Se cree que el Templo de Salomón se construyó sobre una colina en la ciudad vieja de Jerusalén. La Biblia hebrea lo llama el Monte del Templo. En su centro se encuentra la piedra fundacional. Para los que no hayan estado nunca en la cúpula de la roca, el edificio se construyó sobre una roca. Y debajo
se encuentra la piedra fundacional. Debajo de esta, el Pozo de las Almas. Y el suelo de esa estructura cavernosa tiene una losa que, si la golpeas, hace un sonido sospechosamente hueco. Y pudo darse el caso de que los sacerdotes de Jerusalén, con los babilonios a punto de destruir su templo, sencillamente cavaran en el terreno y metieran el arca debajo del Sancta Sanctorum. Muchos han querido descubrir si fue así. En 1871, dos exploradores ingleses, Sir Richard Burton y Lady Isabel Burton, viajaron a Jerusalén y consiguieron acceso al Pozo de las Almas. Lady Burton escribiría después en su diario: «Mi marido hizo lo que pudo para practicar una apertura en la losa hueca del centro, pero aún no ha llegado el momento». Tal es la importancia religiosa del Monte del Templo, que siempre se ha custodiado su acceso con vehemencia y se han prohibido excavaciones oficiales. Pero eso no ha disuadido a algunos de intentarlo. El mito del Arca de la Alianza parece atraer como un imán a un montón de excéntricos que se presentan en Jerusalén buscándola. Las razones por las que algunos de ellos fueron en su busca eran religiosas, otras eran pseudocientíficas. Otros eran solo aventureros o exploradores. Atrae a un popurrí de gente muy dispar. En 1908, el ilustre Montague Parker tenía 29 años. El joven inglés había estudiado en Eton College, la escuela privada más prestigiosa del país, el lugar a donde los ricos enviaban a sus hijos a que aprendieran a manejar el dinero y el poder. Montague Parker era en muchos aspectos el típico aristócrata joven victoriano o eduardiano, y como muchos otros en su posición, buscaba un objetivo. Era alguien que no necesitaba trabajar, así que buscaba una razón de ser. Y en su camino se cruzó el Arca de la Alianza a través, curiosamente, de un bibliotecario finlandés. Walter Henrik Juvelius, de 34 años, tenía la teoría de que el Arca de la Alianza nunca llegó a estar en el Templo de Salomón. En realidad, la habían mantenido en una cámara secreta excavada en la roca bajo el templo. Por tanto, cuando los babilonios saquearon Jerusalén y arrasaron el templo, el arca permaneció a salvo oculta bajo tierra. Entonces llegó un ratón de biblioteca finlandés, Walter Henrik Juvelius, que sostenía la estrafalaria teoría de que el libro de Ezequiel contiene pistas acerca del paradero del Arca de la Alianza. El libro de Ezequiel es el libro más extraño del Antiguo Testamento, pero Juvelius creía que en la práctica constituye un mapa para encontrar el arca. Pero Juvelius no era más que un profesor. No tenía ni el dinero ni las conexiones necesarias para montar una expedición a Tierra Santa. Así que empezó a buscar a alguien que lo hiciera. En otoño de 1908 encontró a Montague Parker y dio comienzo su búsqueda. Ahora que Parker tenía una misión, hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su posición: pasearse por los clubes de caballeros de Pall Mall, en el centro del Imperio Británico, intentando despertar el interés de todo el mundo, sobre todo para sacarles la pasta o cualquier otro recurso que le valiese. Parker captó más ricos para la causa y recaudó unas 7.000 libras para su expedición, que equivaldrían a más de medio millón de libras de hoy en día. Entonces, en julio de 1909, todos partieron a Tierra Santa. Así que logró hacerse con un yate y reunió a todo un tropel de gente variopinta. Un clarividente suizo, un capitán de barco del Congo, un jugador de cricket interesado en apuntarse al viaje. Y con este atípico grupo de personas y con los recursos necesarios, emprendió su viaje a Jerusalén. A principios del siglo XX, Jerusalén se encontraba bajo el control del Imperio Otomano. Los otomanos llevaban casi 500 años controlando la ciudad, pero a principios del siglo XX el imperio estaba en horas bajas.
300 años antes de que el Imperio Otomano se concentrara en la actual Turquía, tenía absolutamente aterrorizada a Europa. Había llegado a las puertas de Viena. Era un imperio musulmán aparentemente imparable, que logró gobernar en los lugares sagrados del Islam. Pero al llegar a finales del siglo XIX, el Imperio Otomano era la sombra de lo que antaño había sido. A veces se le describió como el enfermo de Europa. Estaba en decadencia, se venía abajo, se corrompía y moría de forma agónica. Montague Parker era muy consciente de ello, al igual que sus colegas, y vieron la oportunidad de aprovechar la debilidad del control otomano sobre Jerusalén, que formaba parte del Imperio Otomano, en favor de su expedición. Pensaron que podrían sobornar a algún funcionario otomano. Todo el mundo necesita dinero, así que no les costaría mucho meterse bajo el monte del templo. Basándose en el trabajo de Jubelius y en pasajes que apenas recordaban de sus días en la escuela, el equipo de Parker comenzó a excavar en un antiguo sistema de pozos y túneles de agua que discurren bajo el monte del templo. Las estimaciones de Jubelius indicaban que el Arca de la Alianza estaba oculta en una cámara a la que se accedía a través de esos túneles. Desviaron agua desde un manantial y drenaron los conductos, buscando una entrada antes sumergida a la cámara secreta. Entre 1909 y 1910 se pusieron a excavar como locos, pero todo lo que les reportó tan compleja y desagradecida labor fueron lámparas de aceite, tiestos de cerámica, unas cuantas monedas y un retrete antiguo. Cualquier arqueólogo moderno lo consideraría oro puro, pero Parker y su equipo no. Ellos querían el arca. Con eso no les valía. No estaban teniendo el éxito esperado en su misión. Aún decidido a encontrar el arca, en 1911, Parker se lanzó a registrar el único lugar que no había sido examinado a fondo. El lugar más sagrado de todos, debajo de la mismísima cúpula de roca. En 1911, Parker se estaba desesperando. Así que decidió acudir directamente al monte del templo, al meollo de la acción. ¿Cómo lo hizo? Pues sobornó a un funcionario local, en realidad a un guardia del monte del templo. Parker y su equipo se metieron debajo del monte del templo y empezaron a excavar. Era la última oportunidad para el intrépido aristócrata. Se disfrazaron de lugareños y excavaron solo de noche. Excavaron los túneles debajo del monte del templo durante 9 noches. Pero fueron traicionados. Básicamente, demasiada gente quería sacar tajada de los sobornos. Y cuanto más excavaban Parker y su equipo, más sobornos les exigían. En un momento dado, Parker simplemente se plantó. Se acabaron los sobornos, se acabó la pasta, largo. Y por desgracia el resultado fue que los lugareños se enteraron de las excavaciones. Y pronto Parker y su equipo se vieron frente a una turba enfadada y violenta. Una muchedumbre de manifestantes tomó las calles, amenazando con linchar a cualquiera implicado en las excavaciones. Parker y su equipo se marcharon a toda prisa y huyeron de vuelta a Inglaterra en su yate. Parker se vio obligado a huir con su equipo. Y a pesar de haber ganado cierta automotivación y notoriedad, eso no compensó el no haber encontrado el arca. Planeaba regresar a Jerusalén, pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial y eso lo cambió todo. La curiosa teoría de Walter Henrik Jubelius sigue sin demostrarse. Los misterios que pueda albergar el monte del templo permanecen ocultos. Es un lugar demasiado sagrado para examinarlo. Pero como ha descubierto una cazadora de enigmas, tal vez todos los que han ido en busca del arca perdida lo hayan hecho en el lugar incorrecto y se hayan formulado la pregunta incorrecta. Para encontrar dónde está oculta el arca, primero debemos averiguar por qué el mito del arca arraigó en un principio y por qué poco después se dejó de lado.
Los cazadores de enigmas están buscando uno de los mayores enigmas de la historia: el Arca de la Alianza. Según la Biblia, era la reliquia más sagrada de los antiguos israelitas. Una reliquia de inmenso poder e importancia. El Arca de la Alianza es un artefacto icónico. Exploradores y arqueólogos han pasado siglos buscándola en emplazamientos de todo el mundo, pero nunca la han encontrado. El equipo ha examinado los testimonios de la Biblia buscando pistas y han visto cómo las expediciones previas quedaban en agua de borrajas. Pero la doctora en antropología, Karen Bellinger, tiene un enfoque distinto. Para mí, la pregunta clave no es dónde está el arca, es ¿por qué? ¿Por qué los israelitas contaron esa historia? Y para comprenderlo, tenemos que analizar con más detalle a los propios israelitas, a su cultura y lo que sabemos de ella. En 1896, un pionero arqueólogo inglés, Flinders Petrie, se encontraba realizando excavaciones en la antigua ciudad egipcia de Tebas. Allí descubrió un monumento de granito negro. Medía más de 3 metros de altura y sobre él había una inscripción inesperada y extraordinaria. Era la estela funeraria de un faraón llamado Merneptah, que murió en el 1203 a.C. Y la estela habla principalmente de su victoria frente a otros enemigos. Pero hay una parte muy específica que se refiere a Israel. Según el libro del Éxodo de la Biblia, los israelitas provenían de Egipto. Allí habían sido esclavizados por un faraón hasta que el profeta Moisés los guió hacia su libertad. La búsqueda del Arca de la Alianza se basa en esa historia. Pero el monumento de granito que encontró Flinders Petrie no dice que los israelitas vinieran de Egipto, sino que eran un pueblo nómada o rural que vivía en Canaán. Canaán era la tierra prometida de la Biblia, a donde se supone que Moisés condujo a su pueblo después de dejar Egipto. Pero tras numerosas excavaciones y expediciones en Egipto durante 2 siglos, no se han encontrado pruebas arqueológicas que demuestren los episodios descritos en el libro del Éxodo. Ni tampoco se ha encontrado nada sobre el propio Moisés. En la antigüedad, Canaán era una tierra donde diferentes culturas, religiones y potencias se mezclaban y competían. Se encontraba en medio de grandes imperios: los egipcios al sur, los hititas al norte y los asirios al este. A través del comercio, de la migración y de la guerra, cuando un imperio surgía y otro languidecía, se producía un movimiento inevitable de gente, de ideas y de creencias. Entre ellas se encontraba el uso de cofres sagrados. Arqueológicamente hablando, vemos una serie de recipientes ceremoniales en varias culturas de Oriente Próximo, sobre todo en Egipto. Y guardan muchísimo parecido con el arca tal y como viene descrita en la Biblia. Tenemos un famoso ejemplo en el antiguo Egipto con la tumba de Tutankamón. En 1922, unos arqueólogos se encontraban excavando en el Valle de los Reyes, el antiguo yacimiento funerario en el centro de Egipto. Allí hicieron un descubrimiento asombroso: la tumba perdida del faraón egipcio Tutankamón, que data del siglo XIV a.C. Pero al contrario de lo ocurrido con otras tumbas egipcias de la época, los saqueadores de tumbas no se llevaron las riquezas del lugar de descanso de Tutankamón. Los arqueólogos desenterraron un tesoro escondido como ningún otro en la era moderna. Y entre esos artefactos había uno parecido a un arca. El arca encontrada en la tumba de Tutankamón se parecía mucho a la descrita en la Biblia, aunque su tamaño variaba ligeramente. Pero se parecía lo bastante para que Howard Carter, que dirigía la excavación, la viera y pensara por un momento que había encontrado el Arca de la Alianza. Tenían dimensiones similares. Ambos cofres estaban hechos de madera, los dos recubiertos de oro y con varas para poder ser transportados.
No era el Arca de la Alianza, pero aún así su descubrimiento suscitó mucho entusiasmo, porque demostró que un objeto como el que se describe en la Biblia pudo haberse fabricado en aquella época y podría haber perdurado todos estos años. Así que quizá el Arca de la Alianza también esté por ahí escondida. La guinda al arca hallada en la tumba de Tutankamón la puso la estatua del dios Anubis. En aquella época, por todo Oriente Próximo se utilizaban cofres similares para guardar objetos divinos, piedras y estatuas sagradas. Es posible que si en efecto existió, el Arca de los israelitas transportara estatuas u otros objetos sagrados relacionados con su religión. Por lo que comprendemos de las prácticas religiosas de los israelitas, sabemos que son antepasados de los judíos, pero no profesaban el judaísmo como lo conocemos hoy. Los antiguos israelitas adoraban a una serie de dioses distintos. Entre ellos, el dios supremo era El, y su consorte, la diosa madre Asera. Uno de los mayores problemas con la historia de Moisés, tal y como la narra la Biblia, es que da a entender que los israelitas ya estaban unidos en su fe a un único Dios antes siquiera de llegar a Canaán. Por eso simplemente no se sostiene según los registros arqueológicos. Los israelitas veneraban deidades de Canaán y las compartían con otras tribus de la zona. Más tarde, las diferentes tribus de Canaán empezaron a constituir naciones-estado. Cada reino adoptó un dios nacional propio. Para los israelitas fue uno de los hijos de él llamado Yahvé. A lo largo de los 5 siglos siguientes, los israelitas adoraron a su dios escindido de sus raíces cananeas. Renegaron de los antiguos dioses y costumbres. Los israelitas comenzaron a adorar a un solo Dios. Es posible que las creencias de la tribu incluyeran un cofre sagrado, un vestigio de sus viejas costumbres, pero que a través de la historia de Moisés pasó a formar parte de la nueva religión de los israelitas. El mito bíblico del Arca de la Alianza proporcionó a los israelitas una historia de su origen, incluida una manifestación física que concordara con su nuevo sistema de fe. Que el arca física sobreviviera a sus travesías, desde los nómadas del desierto hasta los habitantes de una ciudad, es discutible. Pero la idea de un arca, de la manifestación de los israelitas como pueblo elegido, tenía que sobrevivir. Es un símbolo de poder sagrado y absolutamente integrador que la nación israelita recibió de Dios. Puede que el Arca de la Alianza siga oculta en alguna cámara secreta enterrada en las profundidades de la tierra. O quizá fuera destruida, o la robaran. No se ha encontrado nada que se pueda identificar como el Arca de la Alianza bíblica. Tal vez solo fuera un símbolo, una señal para agrupar y convocar a un pueblo que surgió del desierto y creó uno de los movimientos espirituales más poderosos que el mundo haya conocido. Quizá nunca encontremos el arca, y dudo que sea lo que realmente importe. Al fin y al cabo, para los israelitas, la caja física no era tan importante como lo que representaba. Esa era la verdadera arca. Quizá lo importante no sean los mitos y leyendas. Tal vez la verdadera búsqueda del arca sea nuestra búsqueda de un contacto directo con Dios. Pero algo está claro. Mientras haya esperanza de su existencia, siempre habrá gente que busque la verdad.